Bendiciones con todos. Tema 11 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en la primera carta o epístola a los Corintios y hoy vamos a hablar de los edificadores de una casa espiritual. Y vamos a leer Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15, que dice lo siguiente. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ya yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Linda palabra, hermosa palabra, ¿no? Ahora, después de haber tratado con el tema de los cristianos carnales que buscan la división de la iglesia y hacerles comprender que todos son colaboradores de Dios y ninguno tiene la preeminencia ni la gloria por el crecimiento que da Dios, y usar la metáfora de la agricultura donde uno siembra y otro riega, pero el crecimiento lo da Dios, el apóstol Pablo ahora aborda el tema de la importancia de sobreedificar en la obra de Dios, valiéndose de una nueva metáfora, la de la construcción de un edificio. Como servidores del Señor, todos debemos estar conscientes de la calidad de nuestro trabajo en su bendita obra y de la forma de cómo lo estamos haciendo, ya que no estamos edificando cualquier edificio terrenal, sino una casa espiritual, la iglesia del Señor. Ahora, la iglesia es el edificio de Dios. Repetimos el versículo 3 de 1 Corintios, el versículo 10 del capítulo 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Antes de continuar con su argumentación, el apóstol Pablo abandona todo sentimiento de arrogancia diciendo que la autoridad que tiene para fundar iglesias como la de los Corintios le ha sido dada por la gracia divina. Dice, conforme a la gracia de Dios me ha sido dada. El apóstol Pablo estaba consciente que el trabajo que realizaba de fundar iglesias era importantísimo, ya que no estaba fundando cualquier movimiento de hombres, sino algo espiritual y divino, a lo que él compara con un edificio espiritual en donde, según el apóstol Pedro, los creyentes somos los ladrillos de dicha casa espiritual. Sí, mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En este sentido, edificio de Dios que se está edificando está constituido por todos los creyentes y su crecimiento espiritual es la forma de cómo se edifica dicha casa espiritual. Ahora, todos los creyentes que existen en todas las partes de este mundo.
En el caso de la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo había sido quien le había fundado y por eso se comparaba como el perito arquitecto que había puesto el fundamento, pero otros como Apolos habían llegado a edificar encima de este fundamento. De esta forma funciona el trabajo en la bendita o maravillosa obra del Señor. Uno es el que pone el fundamento y otros son los que contribuyen a edificar sobre esta misma con el fin de construir para Dios una verdadera casa espiritual, conscientes de que las piedras o materia prima para esta son los mismos creyentes. ¿Qué les parece? Ahora, ¿cuál es el fundamento de esta casa? El versículo 11 lo dice de 1 Corintios capítulo 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús es el fundamento. Ahora bien, cada uno edifica en el edificio que Dios debe saber que solo hay un único fundamento sobre el cual se construye. Y este es el Señor Jesucristo. Este fundamento fue anunciado por el mismo Jesús. Él mismo lo dijo. Cuando preguntándoles lo que la gente decía acerca de quién era Él y lo que ellos, sus discípulos, decían, Pedro exclamó en Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es en función de esa declaración, en la creencia en su propio nombre, el Cristo que alude a su sacrificio salvífico, el Hijo del Dios viviente, que su iglesia iba a ser edificada. Sí, Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es en este fundamento que todos los obreros cristianos edifican la casa de Dios. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo del 20 al 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada uno vigile cómo edifica. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15 dice, y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Considerando la importante obra que realizamos, la de edificar una casa espiritual que es la misma iglesia de Cristo, el apóstol Pablo les pide a todos los obreros, incluyéndose a sí mismo, que vigilen la forma de cómo lo hacen. El apóstol Pablo ilustra la buena manera de trabajar en la obra de Dios, comparándola con alguien quien construye la casa utilizando los mejores materiales para ello. Y en contraste, presenta a aquel que utiliza los peores materiales para ilustrar a quienes realizan la obra del Señor de manera negligente. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. En esto el apóstol
Pablo mira más allá de lo terrenal o lo eterno, a un acontecimiento escatológico conocido como el tribunal de Cristo, donde Dios manifiesta la obra de cada uno y allí se verá si ésta fue de calidad. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquel día, en la eternidad, todos estaremos delante de Cristo, no para ser juzgados por nuestros pecados, porque ya somos salvos, sino por la forma de cómo vivimos nuestra salvación y realizamos su bendita obra. Lo que hicieron con responsabilidad y de la mejor manera, su obra recibirán recompensas. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si fueron irresponsables, no perderán su salvación, pero no recibirán recompensa a tal punto de que será para ellos pérdida. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por ello, el apóstol Pablo nos exhorta en otra de sus cartas a vigilar nuestra manera de conducirnos en este mundo, porque aquel día en la eternidad compadeceremos delante de Dios en el tribunal de Cristo. Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Imagínense. Entonces, en la obra del Señor, todos trabajamos, ¿sí? Y para que el trabajo sea un trabajo eficaz, de buen fruto, haya una buena construcción, una buena iglesia, hay que hacerlo con los dones que el Señor nos da, que eso vamos a hablar más adelante en esta misma carta. Hay que ser, sobre edificar en Jesucristo, que es la piedra angular. No podemos edificar en otro nombre, en otro personaje, no, solo en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él fue que murió. Porque Él fue que derramó su sangre para redimirnos. Porque Él fue que se levantó de la tumba al tercer día. Porque Él fue que avergonzó a los demonios públicamente en la cruz. ¿O alguien más ha hecho algo como hizo Jesucristo así? No, nadie más. Entonces, solo Jesucristo. Entonces, edificamos sobre Jesucristo y no nos podemos orgullosos de eso, ¿sí? Porque la obra es el Señor, como dice, uno es el que siembra y el otro es el que cosecha. Y la gloria y la honra es para Dios. Entonces, este trabajo en la obra del Señor es maravilloso. Servirle al Señor de señores, al Rey de reyes, ¿sí? Es lo mejor que nos puede ocurrir en nuestras vidas. Trabajar de la mano allí con el Señor Jesucristo acompañándonos es el mejor de los trabajos que podemos hacer. Hoy las almas se están perdiendo. ¿Por qué razón? Porque ya no se predica la palabra de Dios, o se predica muy poco la palabra de Dios. Se predican filosofías, se predican psicologías, entre otras cosas, pero muy poco o casi nada la palabra de Dios. Y se han olvidado que la única que convierte el alma es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la que es como martillo quebrantando la piedra. Que esa palabra de Dios nunca regresa vacía. Y yo digo, es tiempo de volver a la palabra de Dios. Es tiempo de meditar en ella y es tiempo de comenzar a enseñarla tal como está allí. Para que surta efecto, para que produzca cambio, para que haya
frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios dice, yo quiero ser, la verdad, un verdadero hijo de Dios. Yo quiero ser, trabajar en la viña del Señor, pero sin competencia con nadie, sin envanecerme de nada, porque la obra es del Señor. Entonces, claro que sí, eso es maravilloso, buenos deseos, pero el primer paso que tiene que hacer es reconocer a ese mismo Jesucristo, que es la piedra angular, como su Señor y Salvador. Aceptarlo en su vida y en su corazón y dejar que Él lo llene del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le es la sabiduría y el conocimiento para hacer el trabajo para el cual el Señor nos ha llamado. Como en cada video, en todos los videos es tan importante que usted acepte a Cristo, le colocamos allí lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces le presentamos, hágala con todo su corazón, busque primeramente convertirse en un verdadero hijo de Dios. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Jesucristo? Es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. Sí, es la mejor decisión que ha tomado, pero para sostenerse ahí en Cristo, usted tiene que venir todos los días a meditar en la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios, lea, vuelva a leer, vuelva a meditar, pida la ayuda del Espíritu Santo para que poderla aplicar, para ponerla en práctica. Tenga tiempos de alabanza. Alabe al Señor. Dele gloria a su nombre, porque Él es nuestro Salvador. Converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar y le va a responder en el tiempo de su voluntad. Él va a responder. Él responde maravillosamente. Y le invitamos que venga a la iglesia. Sí, venga a la iglesia. Hay espacio para usted y para su familia. Y juntos sigamos aprendiendo estas verdades de la palabra. Sí, digo juntos porque yo también estoy aprendiendo. Seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades que edifican nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, mi Dios. Cada día tú nos enseñas, mi Dios. Tú nos enseñas cómo debemos vivir. Tu palabra nos capacita. Tu palabra, Señor, como en este caso, nos dice cómo debemos edificar. ¿Sí? Y que no debemos hacer competencia el uno por otro. Que no debemos ponernos orgullosos porque hicimos más que otros. No, Señor. Que obedezcamos tu palabra, que trabajemos en tu obra con gozo y alegría y disfrutemos viendo nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de deportes, entre otros, que vienen a los pies de Cristo porque nosotros nos dimos tiempo para predicar esa maravillosa palabra a ellos. Sí, Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, úngenos con tu Espíritu Santo, Señor, para poder hacer con denuedo esa obra maravillosa que tú nos has regalado, Señor. Dios, alabamos y glorificamos tu nombre por esa maravillosa palabra que nos regalas. Esta palabra que va a ser llevada, enviada a través de las redes sociales, que no regrese vacía, que regrese con una cosecha, que honre y glorifique tu nombre. Cantidades de hijos e hijas tuyas vengan a tus pies, a tu redil, Señor. Y Padre, porque este mundo necesita que se convierta a ti, porque las maldades van en aumento cada día, Señor, y que más tu palabra para cambiar, Señor. Llévala y que no regrese vacía. Y por ella te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús.
y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros. Sigamos reenviando y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.